Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las telenovelas de Turquía nunca termina. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar de algo que sé que les va a encantar, las series turcas imperdibles que llegarán en 2025. Sí, lo sé, todavía falta un poquito, pero ya hay rumores y noticias tan jugosas que no podía esperar más para compartirlas con ustedes. Prepárense para conocer las historias que con toda seguridad nos robarán el sueño y nos harán suspirar el próximo año. Pero antes de sumergirnos en este mar de novedades, quiero pedirles un favor enorme: si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan descubrir conmigo las nuevas series, los actores más guapos y las tramas más emocionantes, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, la industria televisiva turca está en constante evolución, siempre buscando nuevas maneras de sorprendernos. Y para 2025 los productores están preparando una artillería pesada de dramas, comedias románticas e historias épicas que prometen romper récords de audiencia. La competencia es feroz y cada productora está invirtiendo fuertemente en guiones originales, efectos especiales de última generación y, por supuesto, en elencos estelares que aseguren el éxito. La batalla por la atención del público se libra con uñas y dientes. La primera serie de la que quiero hablarles es un drama histórico que, desde ya, genera muchísima expectativa. Se llama, tentativamente, Los hijos del imperio. Ambientada en la Estambul del siglo XVII, esta serie nos narrará la lucha por el poder dentro del Imperio Otomano tras la muerte de un sultán. Imagínense intrigas palaciegas, traiciones, romances prohibidos y batallas espectaculares. Todo lo que nos encanta de las series históricas turcas, elevado a la máxima potencia. Los rumores apuntan a que el papel principal lo interpretará Kerem Bürsin. ¿Se imaginan a Kerem vestido de sultán? Yo ya estoy babeando. Pero eso no es todo. También se habla de que Tuba Büyüküstün podría interpretar a una poderosa valide sultán, la madre del sultán, manipuladora y astuta. Sería un duelo actoral épico. Todavía no hay tráiler oficial, pero se filtraron algunas fotos del rodaje, y el vestuario y la ambientación son absolutamente impresionantes. Han recreado con lujo de detalles los palacios otomanos, los mercados bulliciosos y los campos de batalla. Es una verdadera inmersión en el siglo XVII. Creo que esta serie tiene el potencial de convertirse en un fenómeno mundial, como en su momento lo fue El Sultán. Pero a diferencia de El Sultán, Los hijos del imperio promete ser mucho más cruda y realista, mostrando el lado oscuro del poder y la brutalidad de la época. Se dice que han consultado a historiadores expertos para garantizar la precisión histórica, pero también se tomarán licencias creativas para hacer la trama aún más emocionante. Pero la intriga no se limita a la pantalla. Detrás de cámaras, hay una verdadera guerra entre las productoras por asegurar los mejores talentos. Se sabe que varias cadenas de televisión están compitiendo por los derechos de transmisión de Los hijos del imperio, y se rumorea que la oferta más alta supera los $10 millones por episodio. Una cifra récord para una serie turca. Otra serie que me tiene muy emocionada, y que creo que les va a gustar mucho, es una comedia romántica llamada Accidentalmente enamorados. La premisa es súper divertida: dos jóvenes completamente opuestos se conocen por un error de identidad en una aplicación de citas. Él es un exitoso abogado, serio y centrado; ella, una artista bohemia y despreocupada. Obviamente al principio se detestan, pero poco a poco, la convivencia forzada y las situaciones cómicas los irán acercando. Ya se imaginan el resto. Lo que me llama la atención de esta serie es que los protagonistas serán interpretados por dos actores relativamente nuevos, que están causando furor en Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Se ven adorables juntos. Bueno, quizás no literalmente Can Yaman, pero sí dos jóvenes promesas que tienen un carisma arrollador y una química innegable. Se trata de Ayça Aysinturan y Alperen Duymaz. Tienen que buscarlos en Instagram. Además, el guión promete ser muy ingenioso y lleno de diálogos chispeantes. Los escritores han prometido que no caerán en los clichés típicos de las comedias románticas, y que abordarán temas como la identidad digital, la presión social y la búsqueda de la felicidad de una manera fresca y original. Además de la trama principal, Accidentalmente enamorados explorará las historias secundarias de los amigos y familiares de los protagonistas, creando un universo rico y divertido.
Se sabe que la serie contará con la participación de varios actores veteranos de la comedia turca, que aportarán su experiencia y talento para garantizar las risas. Creo que Accidentalmente Enamorados será la serie perfecta para desconectar y reírnos un rato. Y no solo eso, también nos hará reflexionar sobre cómo las redes sociales pueden afectar nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos. Pero no todos son dramas históricos y comedias románticas. Para los amantes del thriller y el misterio, también hay buenas noticias. Se está preparando una serie llamada El Guardián de la Noche, un thriller psicológico que nos sumergirá en el oscuro mundo de un detective atormentado por su pasado. Este detective, interpretado por un actor consagrado como Kıvanç Tatlıtuğ, deberá resolver una serie de crímenes brutales que parecen estar conectados entre sí. La serie promete ser muy intensa y llena de giros inesperados. Dicen que está inspirada en las novelas negras escandinavas, así que ya se pueden imaginar el ambiente sombrío y la atmósfera opresiva. La historia se desarrollará en los barrios más peligrosos de Estambul, donde el detective deberá enfrentarse a criminales despiadados y a sus propios demonios internos. Se rumorea que el personaje de Kıvanç Tatlıtuğ será un hombre atormentado por la culpa, adicto al alcohol y a los analgésicos, y con una relación conflictiva con su ex esposa. Además de la trama principal, El Guardián de la Noche explorará temas como la corrupción policial, la violencia de género y la salud mental. Los productores han asegurado que la serie será muy realista y que no escatimarán en mostrar la crudeza de la vida en las calles. Si les gustan las series que te mantienen al borde del asiento, El Guardián de la Noche es para ustedes. Y prepárense para no dormir en varias noches, porque esta serie promete ser adictiva y perturbadora. Otra serie que suena muy prometedora es La Promesa del Mar, un drama familiar ambientado en un pequeño pueblo costero del Egeo. La historia gira en torno a una familia que lucha por mantener su tradición pesquera en un mundo que cambia rápidamente. Los protagonistas son dos hermanos interpretados por Burak Özçivit y Fariye Evcen, que se aman y se odian a partes iguales. Bueno, quizás no a Burak Özçivit y Fariye Evcen directamente, pero sí a dos actores con un perfil similar y una química igual de intensa. La serie explorará temas como la lealtad familiar, el amor, la pérdida y la lucha por la supervivencia. Además, los paisajes costeros son absolutamente impresionantes. La producción ha invertido fuertemente en capturar la belleza del Egeo, con tomas aéreas espectaculares y escenas submarinas que te dejarán sin aliento. Creo que La Promesa del Mar será una serie muy emotiva y conmovedora, que nos hará reflexionar sobre la importancia de las raíces y la conexión con la naturaleza. Además, nos mostrará la realidad de los pescadores, un oficio duro y peligroso que está en peligro de extinción. Y hablando de dramas familiares, no puedo dejar de mencionar Secretos de Familia 2.0. Sí, lo adivinaron, es una secuela. La primera temporada de Secretos de Familia fue un éxito arrollador, y los productores no tardaron en anunciar una segunda entrega. En esta nueva temporada volveremos a encontrarnos con los personajes que tanto nos cautivaron, pero con nuevos conflictos y desafíos. La trama se centrará en las consecuencias de los eventos de la primera temporada, y en cómo los personajes intentarán reconstruir sus vidas. Ya se confirmaron los regresos de los protagonistas originales, y se rumorea que se incorporarán nuevos personajes que añadirán aún más drama a la historia. Se dice que habrá un nuevo fiscal, aún más implacable que el anterior, y una nueva abogada, con un pasado oscuro y misterioso. Si disfrutaron de la primera temporada, no se pueden perder Secretos de Familia 2.0. Prepárense para más intrigas, más giros inesperados y más secretos que saldrán a la luz. Además de estas series que ya tienen nombres y sinopsis más o menos definidas, hay otros proyectos en desarrollo que suenan muy interesantes. Por ejemplo, se habla de una serie de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico, donde la tecnología ha superado los límites éticos. La serie explorará temas como la inteligencia artificial, la manipulación genética y el control social. Se dice que la producción está invirtiendo fuertemente en efectos especiales de última generación para crear un mundo creíble y aterrador. También se está preparando una serie de aventuras que nos trasladará a la antigua Mesopotamia, para contarnos la historia de una civilización olvidada. La serie se centrará en la vida de una joven sacerdotisa, que deberá luchar contra las fuerzas del mal para proteger a su pueblo. Se rumorea que la producción está buscando locaciones en Irak y Siria para garantizar la autenticidad histórica.
Y por supuesto, no faltarán las nuevas comedias románticas juveniles, que siempre son un éxito entre el público más joven. Estas series abordarán temas como el primer amor, la amistad, la identidad y la búsqueda de un lugar en el mundo. Se dice que las nuevas comedias románticas juveniles serán más inclusivas y diversas, con personajes que representen diferentes culturas, orientaciones sexuales e identidades de género. La verdad es que el panorama de las series turcas para 2025 es muy prometedor. Hay opciones para todos los gustos, desde dramas históricos épicos hasta comedias románticas ligeras, pasando por thrillers psicológicos y dramas familiares conmovedores. Estoy segura de que alguna de estas series se convertirá en su nueva obsesión. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Cuál creen que será el próximo gran éxito turco? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Les emociona la idea de ver a Kerem Bürsin como sultán? ¿Creen que Accidentalmente Enamorados será la nueva comedia romántica del año? ¿Se atreverán a ver El guardián de la noche a oscuras? Quiero saberlo todo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado descubriendo conmigo las series turcas que llegarán en 2025. Recuerden que esto es solo un adelanto, y que seguramente habrá muchas más sorpresas a medida que se acerque el año. La industria turca siempre nos sorprende con nuevas propuestas innovadoras y arriesgadas. Estén atentos a las próximas noticias. En resumen, hoy hablamos de Los hijos del imperio, el drama histórico que promete ser el nuevo El sultán de Accidentalmente Enamorados, la comedia romántica perfecta para reírse un rato, de El guardián de la noche, el thriller psicológico que los mantendrá al borde del asiento, de La promesa del mar, el drama familiar que nos hará reflexionar sobre la importancia de las raíces, y de Secretos de Familia 2.0, la secuela que todos estábamos esperando. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Su apoyo significa mucho para mí. Y antes de despedirme quiero pedirles un último favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Adiós. Y recuerden, la pasión por las series turcas nunca termina. Hasta la próxima.